Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional, ¿sí? Como todos los martes ahora, ¿sí? Nos encontramos semanalmente, ¿sí? Esa es la idea, para poder compartir un poco de información que creo puede ser de utilidad para cada uno de nosotros en función de mejorar nuestra calidad de vida. Esa es un poco la intención, ¿sí? Desde el momento en que tomaste contacto con tu coach, este, habrás notado que el enfoque inicial fue tu resultado, el buscar cómo mejorar esos hábitos o corregir algunos hábitos que de alguna manera nos atentan contra nuestra salud, fundamentalmente. Y en mi experiencia, por lo menos como médico o en mi profesión, he visto durante todo este tiempo básicamente las consecuencias de esas malas decisiones, ¿no es cierto? De hecho, uno mismo formó parte de esas malas decisiones a pesar de estar trabajando en eso, y a veces sin tomar conciencia de que el cuerpo humano requiere una atención específica y un cuidado específico, como obviamente cualquier máquina que se precie y que necesite obviamente mantener un funcionamiento óptimo. De eso se trata un poco lo que charlamos, de lo que hablamos periódicamente, no solamente acá, sino en los talleres de alimentación, en las reuniones que ustedes tienen en los distintos grupos o en las comunidades, la información que se les da, lo que apunta esencialmente y básicamente es a eso. Bien, para los que no me conocen, están por primera vez aquí, bienvenidos, ¿sí? Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. De alguna forma ya sé 18 años, sí que formo parte de este proyecto increíble, sí que es, y que se ha transformado en un propósito fundamental en mi vida, que se llama Herbalife, sí, y esto tiene que ver básicamente con enfocarnos en precisamente mejorar la calidad de vida de las personas. Y de eso se trata un poco la información que vamos a tocar hoy, si bien es un tema que entiendo yo es muy delicado, un poco más que nada entendiendo que eh, está rodeado de todo un contexto de sufrimiento muchas veces o de, obviamente, de sensación de, a ver, no sé cómo expresarlo claramente, pero obviamente cuando uno habla de cáncer, inevitablemente uno no puede dejar de pensar en negativo, obviamente, y esto tiene que ver básicamente con que es una enfermedad que de alguna forma, ¿sí? Ha dañado y sigue dañando a la sociedad hoy por hoy, ¿sí? Cada día, desgraciadamente, está más presente desde el punto de vista estadístico, pero lo que vamos a tratar de hoy es una visión diferente, o por lo menos intentar darle una visión como, eh, no como algo inevitable que puede sucedernos de alguna forma aleatoriamente, sí, si bien hay algo de eso también, pero sí como que uno puede de alguna forma prevenir y de esta manera también construir una muralla, si se quiere, de protección que está ligada no solamente a esta enfermedad, sino a la mayor parte de las enfermedades. Hoy por hoy, y en este sentido, los distintos estudios científicos nos están mostrando esto, cada día queda más claro que la corrección de hábitos nutricionales, fundamentalmente, son aquellos que producen cambios más dramáticos en la vida de las personas, en el desarrollo de una vida plena, completa, eh, prolongada, si se quiere también, pero en un contexto absolutamente saludable, o sea, disfrutando de todo hasta el último momento. De eso se trata un poco la intención de cada una de estas charlas y de cada una de la información que ustedes van recibiendo día a día. Eh, en principio la pregunta sería esta, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de alimentación y cáncer? Lo vamos a ir respondiendo en el transcurso de la charla, indudablemente también, pero básicamente lo que quiero compartir con ustedes es este dato que es fundamental. El cáncer en sí es una enfermedad multifactorial, o sea, muchos factores influyen en su presencia y su aparición, no es solamente un determinante, no es un virus específicamente, ni es un agente específico, sino que es un conjunto de acciones que el organismo de alguna manera genera una respuesta que termina transformándose en cáncer y vamos a tratar de hacer una pequeña explicación de cómo puede suceder esto. Si bien hay mucha teoría en esto también, sí, de alguna manera forma parte de la explicación básica de la mayor parte de, de distintas estirpes de cáncer que hoy por hoy tenemos. Pero como bien dice la frase ahí, el cáncer es una enfermedad multifactorial en la que interviene tanto la genética, lo ambiental, el estilo de vida y especialmente la alimentación. Hoy por hoy se estima que entre un 30 y un 40% de los cánceres podrían prevenirse con cambios en la dieta
el control de peso corporal y la actividad física. Es decir, de hecho, cuando estamos hablando de control de peso corporal, estamos hablando de composición corporal, ¿sí? Y en este sentido, uno ya de alguna forma empieza a entender desde este momento toda la expectativa que se genera a partir del ajuste de los cambios de hábitos nutricionales. Si uno analiza un poco el comportamiento del cáncer en el transcurso de la historia, obviamente que el factor que se generó a partir de este fenómeno llamado transición nutricional, del cual he hablado innumerable cantidad de veces y siempre ha habido este proceso de cambio en decisión alimenticia que hemos tenido en el transcurso del tiempo, particularmente desde principios mediados del siglo pasado en adelante, nuestra forma de alimentación cambió y eso obviamente orientó una alimentación básicamente natural a base de productos escasamente procesados o no procesados directamente, sino que los recibimos absolutamente como la naturaleza los proveía, en esa relación y vínculo que el ser humano tuvo con la naturaleza durante la mayor parte del tiempo que estuvimos aquí, la cambiamos por una modalidad diferente, ¿sí? Dependiendo de esto, obviamente, de una falta de alimentos en la humanidad y que esto obligó un poco a generar una industria que produjera mayor cantidad de alimentos. Y en este proceso, obviamente, sacrificamos calidad, ¿sí? Y generando así una carga nutricional baja con una alta densidad de calorías y un alto contenido químico. Este concepto de este cambio radical en una forma de alimentación donde el cuerpo no tuvo obviamente instancias para poder adecuarse ni adaptarse, fue gran parte del fenómeno que de alguna manera está detrás, ¿sí? De todos los procesos de enfermedad que hoy por hoy el ser humano tiene. Obviamente que no es solamente esto, nuestro estilo de vida cambió, el estrés, el sedentarismo, indudablemente influyeron e influyen, desgraciadamente, y en forma, les diría, cada día más preocupante. Ustedes dirán, ¿hace cuánto tiempo que venimos hablando de esto, no? Sí, ya el enfoque tiene más de 2 o 3 años, calculo 3 años, si mal no recuerdo, o más, sí, en realidad. Y en realidad venimos hablando siempre de lo mismo y sin embargo la problemática sigue sucediendo. Por esta razón, las estadísticas son lo que son. Si en este momento lo que te están expresando es esencialmente cómo este comportamiento define, ¿sí? Una conducta de acá a futuro, por lo menos para los próximos años. Hoy por hoy, 14 millones de nuevos casos de cáncer hay por año y hoy por hoy esto lleva a que 8 millones de personas mueran por este trastorno anualmente, ¿sí? Y esto indudablemente constituye un punto de preocupación importante. Hoy que hemos vivido durante tanto tiempo guerras, atentados y condiciones dramáticas realmente que están provocadas, una vez se pierde de vista que diariamente, en realidad, millones de personas están muriendo básicamente no por necesariamente una agresión física, sino simplemente por una decisión nutricional. Y esto tiene que ver básicamente con lo que cada uno de nosotros define y decide poner en su boca día a día. Entonces, vamos a ver de alguna manera cuál es esta proyección que les comentaba hoy, ¿no? O sea, hoy por hoy esta incidencia de cáncer, o sea, va en aumento, indudablemente pone un poco en alerta un poco la situación que les comentaba. Fíjense ustedes, el 20% de los hombres y el 17% de las mujeres en la Argentina desarrollan algún tipo de cáncer durante su vida y ya se preanuncia 18 millones de nuevos casos, ¿sí? Y unos 9,6 millones de muertes en todo el mundo de acá a los próximos años. Esto proyectado básicamente para los próximos 3 años. Entonces, cuando uno empieza a ver la proyección, empieza a preguntarse, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado la ciencia? ¿Cómo ha evolucionado la ciencia en tanto tiempo? Y sin embargo, no hemos encontrado respuesta para esta problemática. Es verdad que desde el punto de vista terapéutico, hoy por hoy hay muchos elementos y recursos, desgraciadamente no al alcance de todo el mundo en general, pero es verdad también que la incidencia de cáncer ha ido aumentando. Esto habla de que en realidad no nos hemos enfocado tanto en la causa, más que en el tratar de alguna forma, curarlo, ¿sí? Cuando en realidad esto es bastante complejo. Es decir, ¿por qué tanto desarrollo en la investigación para el tratamiento y no para la prevención? Algún día nos lo responderemos, ¿sí? Cada uno podrá tener su teoría confabulatoria o no, pero en realidad llama mucho la atención.
cómo, a pesar de tanto lo que hemos avanzado y a pesar de tener un entendimiento claro, particularmente a partir del descubrimiento del genoma, de cómo se generan las distintas estirpes. Y más allá, incluso de algo de información que les voy a transmitir hoy. Tanto hombres como mujeres sí tienen cierta prevalencia de distintos tipos de cánceres, no todos no nos comportamos exactamente igual. Sí, obviamente la mujer tiene una alta prevalencia de cáncer de mama, sí, el cáncer de pulmón, el cáncer de tiroides particularmente, ¿sí? Y son los que obviamente generan no solamente una alta incidencia, sino los que generan mayor mortalidad, ¿sí? Si bien acá influye mucho la prevención, influye mucho la consulta temprana, la evaluación periódica, tanto la autoevaluación como la evaluación, y en este caso a las mujeres a partir de su ginecólogo para que pueda hacer estos controles y de alguna manera estar alerta ante la aparición de cualquier signo que sugiera la presencia de algún tumor. En el caso del hombre, ¿sí? Particularmente el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, son quizás los que más presentes están. Y en este caso aplica también exactamente lo mismo. Somos en general poco cuidadosos en este punto. En realidad la mayor parte de las personas no toma conductas con respecto a la prevención y este es un punto importante a aclarar y este es un momento ideal para poder hablar de este tema. Entonces, el mejor tratamiento de alguna manera o el mejor mecanismo o estrategia de prevención es la evaluación periódica, ¿sí? Y esto obviamente no me voy a cansar de decirlo hoy, pero seguramente lo voy a repetir durante la charla. El control periódico es esencial. El cáncer como tal no solamente genera daño, ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata el fenómeno como tal, sino que en realidad genera una serie de respuestas que comprometen a todo el sistema. Yo siempre he dicho que si uno pudiera buscar un ejemplo bien gráfico de cómo y de qué manera se comporta un cáncer dentro del organismo, es como un alien, ¿sí? Como la película, es un alien, es un ser que trata de independiente, una estructura biológica independiente que trata de preservarse y de protegerse, y en función de eso busca y utiliza todos los recursos, robándote alimentos, sacándote energía para poder mantenerse y alimentarse, generando sus propias arterias y vasos para poder de alguna manera colonizar otros espacios y así sostenerse y mantenerse. Cuando uno lo analiza y lo estudia desde ese punto de vista, es realmente sorprendente cómo y de qué manera se comporta, ¿no? Es, creo yo, nada más parecido que a un alien y utiliza todos nuestros sistemas para poder sostenerse y mantenerse. Se defiende hasta de nosotros mismos, hasta tal punto que nuestro sistema protector, y acá vamos a aclararlo, es fundamental tenerlo en cuenta, que es el sistema inmunológico, es el encargado no solamente de defendernos de la agresión externa de algún microorganismo o germen, sino también precisamente de identificar estas células que son anormales, que son diferentes a las células normales y que al ser diferentes las identifica y las elimina. El tema es que el cáncer también tiene capacidad de mimetizarse y de disfrazarse para que no ser identificado por este sistema inmunológico, pero aparte de eso, el sistema inmune en general tiende a estar deprimido en la mayor parte de las personas por precisamente condiciones ligadas a la alimentación. Es decir, tenemos un sistema inmune débil, ¿sí? Poco fuerte si se quiere, que funciona pero débilmente y que obviamente no está capacitado para poder muchas veces defenderse de estas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos cáncer? Y bueno, obviamente no pretendo, es todo un tema de desarrollo esto, es un tema de congreso, les diría, pero básicamente el concepto de por qué tenemos cáncer vamos a tratar de simplificarlo lo más posible, si bien obviamente muchas hay teorías y muchas cosas están demostradas, pero esencialmente hay un común acuerdo desde el punto de vista de los artículos científicos en que todo arranca esencialmente desde aquí, siempre arranca desde la célula y de precisamente de tus genes, ¿sí? De algún tipo de mutación que se ha generado, ¿sí? Y que constantemente se genera. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso de que constantemente se genera? Sí, en la reproducción de tus células, para seguir sosteniéndose, ustedes ya saben, recambiamos células de la piel, todas nuestras células, todo nuestro sistema se recambia periódicamente de manera tal que en un periodo de 5 o 6 años toda tu estructura se cambió y recambió y se renovó.
Y por eso siempre hemos hablado y hemos dicho la importancia de recibir una buena carga nutricional para que ese recambio celular sea de buena calidad. Pero en realidad, dentro de ese proceso, como suele suceder en cualquier fábrica en serie, ¿sí? Hay algunas células que terminan con algún tipo de mutación o anomalía, o de alguna manera no salen bien, ¿sí? Salen mal. El sistema inmune se encarga de detectarlas y de rodearlas, identificar que existe un error y destruirla para evitar que se sigan procreando, ¿sí? De hecho, es muy interesante porque cuando uno analiza desde este punto de vista se parece exactamente al mecanismo de envejecimiento. Es decir, ¿qué es lo que sucede con el mecanismo de envejecimiento? Envejecimiento sucede algo parecido, ¿sí? Ya por ahí se va a entender un poquitito más cuando volvamos a hablar de envejecimiento para que vean cómo es un proceso ligado a la enfermedad también. Lo que sucede básicamente es que estas células que normalmente responden a proteínas y que se van codificando y se van duplicando y que construyen una célula normal para reemplazar a otra, sufren alguna mutación y esta mutación no es interpretada o no es identificada y permite que estas células vivan y estas células obviamente, sí, que ya tienen otro tipo de estructura y son diferentes, empiezan a desarrollarse y de ahí en más a proliferar. ¿Sí? De alguna forma, este proceso de iniciación, así como se llama, sigue toda una etapa de proliferación de las células hasta que finalmente, en la medida que ese tumor empieza a invadir estas zonas cercanas, obviamente empieza a producir células que empieza a enviar a través de la circulación, a través del sistema circulatorio. La linfa, las venas, las arterias fundamentalmente. Ahora bien, ¿qué factores influyen en estas mutaciones de las células? Y acá viene el punto, acá entramos en tema. O sea, esto puede suceder, sí puede suceder, pero ¿qué es lo que lo facilita? Y acá interviene fundamentalmente estos factores que influyen y que son fundamentales para entender. Punto uno, sí hay factores genéticos, hay genes que se han identificado y que tienen esta, de alguna manera, propensión a transformarse o de padecer o que las personas que los presenten padezcan algún tipo de cáncer, pero como bien sabemos, todos los aspectos que están ligados a lo genético no necesariamente se va a expresar a no ser que haya un disparador. ¿Sí? Y esto es lo interesante. Los cambios de estilo de vida, los cambios de hábitos, el corregir hábitos nutricionales mantiene bajo control estos genes y de alguna manera se ha demostrado que no necesariamente se van a disparar en la medida en que vos mantengas un estilo de vida controlado y adecuado. Obviamente todo esto no es nunca 100% ni un 0%, siempre existe una alta chance, una chance obviamente de que puedan suceder otro tipo de cosas, pero en realidad lo que sí se ha demostrado es que por ahí se puede llegar a tener control sobre esto. Es decir, lo genético no determina, por decirlo así. Lo ambiental sí lo determina, ¿sí? Y en este sentido, genéticamente o no predispuesto, lo ambiental nos afecta a todos. Y ahí es donde empieza este tema de la contaminación en la que vivimos, en donde obviamente la carga tóxica, la presencia de virus, radiaciones, químicos, influyen claramente en la producción o la generación de estas mutaciones de las que les estaba hablando. Pero si ustedes se fijan en este cuadro, hay un punto que dice con respecto a las acciones químicas endógenas que tienen que ver, exógenas, pero que tienen que ver con la presencia de alimentos. ¿A qué se refiere con esto? Cada vez que nosotros comemos algo, en realidad, le damos algo a nuestro cuerpo para alimentarse, estamos dando la información, ¿sí? Esa información está cargada en lo que comemos. ¿Qué es información? Información porque ahí hay proteínas, hay determinados elementos que al comerse de alguna forma y ser absorbidos, influyen claramente en la respuesta de nuestros sistemas. Claramente, obviamente, la carga de ultraprocesados y químicos influye y mucho en todo esto. Pero como van a ver, no es solamente el único factor. El otro factor que está ligado también a la alta incidencia de la aparición de cáncer últimamente, tiene que ver obviamente con las alteraciones de la composición corporal, particularmente la obesidad, el aumento de la grasa corporal total, sí, la obesidad y el sobrepeso. ¿Sí? En este sentido, obviamente, las personas con obesidad y sobrepeso son las que particularmente deben estar en alerta, pero ojo, y en este sentido los escáneres de composición corporal han sido un recurso espectacular, fantástico para poder determinar aquellas personas que estando en su peso tienen un porcentaje de grasa elevado, y no solamente un porcentaje de grasa elevado, sino aquella grasa que es realmente responsable de todo este problema, que es la grasa visceral, ¿sí? Es la que está íntimamente ligada con esto. Ahora vamos a analizar
un poco por qué. Hay, obviamente, este factor o esta carga de mutaciones que uno puede recibir va a depender particularmente de los años, ¿sí? Indudablemente, a medida que van pasando los años, las probabilidades de generar mutaciones existen y obviamente aumentan. Y esta es una relación y un parangón que uno hace entre la enfermedad, particularmente el cáncer, y el envejecimiento. O sea, y en estos sentidos van paralelas. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que tu carga nutricional sea la adecuada, en la medida en que le des a tu cuerpo toda la carga nutricional que necesita, de fuente natural, con control calórico, te hidrates adecuadamente, hagas actividad física, o sea, una serie de conductas que hacen precisamente la respuesta, no solamente que se van a frenar o de alguna manera se van a enlentecer los mecanismos de envejecimiento, sino también que la carga mutacional baja también, ¿sí? Por eso es importante y hay una íntima relación entre las dos condiciones, envejecimiento y cáncer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la obesidad? La obesidad obviamente genera de por sí toda una serie de condiciones que favorecen o que se han demostrado claramente, particularmente en los que ustedes ven ahí, íntima relación con algunos tipos de cáncer. El de esófago, el de mama, el de útero y de ovario en las mujeres, tiroide, estómago, vesícula, hígado, páncreas, riñones, colon y recto. Es decir, claramente, la obesidad ha mostrado tener una íntima relación en la génesis de estos tipos de cáncer y sus distintas estirpes. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera influye particularmente la obesidad en este sentido? ¿Cómo la obesidad favorece el desarrollo de cáncer? En realidad hay múltiples razones. Una, como ustedes ya saben, es la inflamación crónica. Hemos hablado permanentemente de este fenómeno que se genera en el obeso, que es esta presencia de un proceso inflamatorio crónico que no es gratuito, sino que por el contrario genera y produce distintas sustancias que tienen la capacidad de alterar y generar mutaciones en las células. La resistencia a la insulina y el exceso de determinados elementos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el IGF, que más allá de lo que sea, no importa, se genera particularmente a partir de este fenómeno metabólico, este trastorno metabólico ligado a la enfermedad, y que obviamente también está relacionado con la aparición o la posibilidad de que aparezca cáncer. Esto no quiere decir que porque tenés resistencia a la insulina vas a cáncer. Quiero que quede claro esto. Lo que quiere decir esto es simplemente que las posibilidades aumentan o estadísticamente la probabilidad, ¿sí? Esa sería la denominación, el término correcto, podría aumentar, ¿sí? El desequilibrio hormonal que genera particularmente la condición de obesidad y las alteraciones de la microbiota intestinal. Como ven ustedes, estos cuatro factores son quizás uno de los más reconocidos, pero hay uno que fundamentalmente es el que a veces más me preocupa inicialmente, que tiene que ver con la inmunosupresión. O sea, el obeso básicamente es un inmunodeprimido, tiene una condición inmunológica deficiente y está ligado precisamente a todos estos factores que les mencioné anteriormente. Por eso es tan importante el tema y la insistencia que tenemos con respecto al tema de mejorar la composición corporal. Ahora, la alimentación puede y es indudablemente un factor causal del cáncer y en este sentido los distintos estudios claramente nos han mostrado la relación, por ejemplo, de las carnes procesadas y las carnes rojas en exceso. Hoy por hoy, incluso la Organización Mundial de la Salud ha determinado la condición cancerígena que por hoy estos productos tienen, ya que generan mayor probabilidad o mayor riesgo de padecer un cáncer colorectal. Los alimentos ultraprocesados, que también están ligados a este concepto de las carnes y carnes procesadas, ¿no? Hamburguesas, etcétera. Esto es por la carga de grasas trans, los azúcares, los aditivos y composición, esencialmente. De hecho, un trabajo bastante reciente, y esto se fue publicado en esta semana en realidad, mostró este concepto que es muy claro. Reducir el consumo de ultraprocesados salva vidas. Y esto es verdad. ¿Pero por qué? Y esto se ha demostrado claramente que en la medida en que yo hago el aporte calórico principalmente de fuentes no procesadas, mejoro mi expectativa de vida y esto obviamente me expone a un menor riesgo de mortalidad y obviamente de enfermedad. Es un punto no menor para tener en cuenta, ¿no? El alcohol influye también, el exceso de peso y obesidad ya lo he mencionado, en esto también está ligado a la alimentación y el déficit de fibra dietaria, que es otro factor fundamental en los déficits nutricionales que tenemos, no solamente en los excesos, como siempre decimos, sino el considerar los déficits nutricionales como parte fundamental también de
toda esta historia, ¿sí? Ahora bien, pero por el otro lado, los alimentos también son herramientas de prevención, ¿sí? Pueden ser, o sea, por un lado, pueden jugarnos en contra, pero también pueden jugarnos a favor. O sea, y en este sentido, una alimentación saludable puede contribuir a prevenir, fíjense ustedes, hasta en un 40% de los cánceres. Prevenir casi el 40% de los cánceres, según obviamente la Organización Mundial de la Salud y la Fundación de Investigación para el Cáncer en el mundo. Esta acción preventiva se basa en el efecto protector que tienen ciertos nutrientes que ayudan a qué? A reducir la inflamación crónica, obviamente, ¿sí? A favorecer la reparación de los genes, ¿sí? Que básicamente son el ADN, a modelar la inmunidad, modular la inmunidad, y esto es ayudar y fortalecer nuestra inmunidad, a neutralizar los radicales libres, ¿se acuerdan? Los productos tóxicos que producen las células, ¿sí? Y que necesita de antioxidantes precisamente para poder controlarlos, y de alguna forma también para mantener saludable tu microbiota intestinal, tu microbioma intestinal. Es fundamental esto que lo tengamos en cuenta, el enfoque nutricional que hoy por hoy, y esto no es solamente para el cáncer, sino en realidad se aplica básicamente a todas las enfermedades, es respetar estos 5 puntos esencialmente. Si uno entiende que tu nutrición debe asegurar, ¿sí?, estos 5 aspectos: reducir la inflamación, favorecer la reparación de tu ADN, modular la inmunidad y neutralizar los radicales libres y mantener la salud del microbioma, no solamente vamos a estar trabajando en el concepto de prevención de cáncer, sino también conceptos, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, del envejecimiento. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que hay que asegurar, obviamente, el aporte completo de macronutrientes y micronutrientes, de principios activos, sí, bioactivos y de fitonutrientes. Fíjense que ya las familias no son dos, sino ya incorporamos claramente a los principios bioactivos dentro de las distintas fuentes nutricionales, ¿sí? No solamente son macro ni micro, sino también principios bioactivos y los fitonutrientes que de alguna manera se manejan independientemente, pero que son un elemento a considerar, ¿sí? Las fuentes, obviamente que en el pasado se obtenían en forma variada en nuestra alimentación. Yo creo que la característica fundamental en la alimentación, históricamente hablando, más cuando uno lee la historia de nuestra forma de alimentarse, que es también fascinante, uno descubre que desde el Paleolítico en adelante, la característica esencial, desde el Paleolítico hasta mi viejo, ¿sí?, mi padre, ¿sí?, hasta su infancia particularmente, o si quieren hasta la mía, mi infancia, yo tengo 66 ya punto 67, la característica era que la presencia del procesamiento de alimentos y carga química era escasa, ¿sí? De hecho, la alimentación venía y la proveía lo que uno cultivaba y criaba, y en general estos se alimentaban de productos absolutamente naturales sin carga química. No había alimentación de otro tipo, de otra índole, de carga artificial. Entonces, de alguna forma eso ya genera una diferencia sustancial y radical ante el planteo de por qué antes no y ahora sí, ¿sí? Entonces, eso ya es un punto a tener en cuenta. Esa gran variedad de nuestra forma de alimentarnos y esta distribución estacional que hacía que durante determinadas épocas del año determinados productos hubieran y otros no, si esto tiene que ver básicamente con un mecanismo que genéticamente o evolutivamente se ha desarrollado en el ser humano, permitiéndole generar depósitos de energía ante la necesidad y por falta de aporte de nutrientes, porque quizás la época no daba para este aporte. Entonces, hoy por hoy esa variedad que teníamos en aquella época se ha perdido, ¿sí? Hoy por hoy esa variedad está claramente inundada o invadida por carga química, y esto indudablemente influye en la alimentación. Ahora bien, ¿cómo podemos o qué debiéramos considerar en cuanto a los macro y micronutrientes para tener en cuenta en este mecanismo de prevención? Punto uno, vamos a hablar de macronutrientes protectores, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, nos vamos a enfocar en los 3 macronutrientes. Las proteínas, que deben ser de calidad, de alta calidad biológica, es decir, con alto contenido de todos los aminoácidos, incluso, de hecho, los aminoácidos esenciales. Sí, esto hace que sea fundamental seleccionar la fuente proteica. Es por eso que insistimos tanto en los distintos talleres, incluso en las comunidades, ir aprendiendo este concepto de identificar aquellas proteínas de alto valor biológico. Obviamente que las fuentes son las que
muchos de ustedes ya conocen: pescado, legumbres, huevo, carnes magras, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, insisto, por lo que les acabo de comentar recién, ya que las carnes rojas tienen de alguna manera a su cuestionamiento, y la soja, ¿sí? Y esto es interesante y ahora les voy a explicar básicamente por qué la soja. Si la soja es una proteína de origen vegetal, ¿sí? Contiene proteína vegetal, pero que está aparte acompañada por una serie de elementos y estructuras como las isoflavonas, fitoesteroles, otros elementos que la enriquecen más allá de ser una proteína completa, o sea, una proteína con todos los aminoácidos esenciales. Dentro de las proteínas de origen vegetal es la que indudablemente es la de referencia, ¿ok? Por eso constantemente hablamos de la soja como fuente ideal, fuente proteica ideal, sumado que me aporta una baja carga de calorías y sin tener la carga negativa, no solamente calórica, sino en componente graso que tiene la carne, aparte de ser mucho más fácil de absorber. ¿Qué efecto preventivo tienen? Son esenciales para el sistema inmunitario. Recuérdense que los anticuerpos se construyen con proteínas para la reparación celular y para evitar lo que dice acá, la caquexia en caso de enfermedad. Es decir, ya no solamente hablamos como prevención, sino también de lo que sucede habitualmente en los estadios avanzados, que es la pérdida de masa muscular por precisamente destrucción tisular. Entonces, este fenómeno es fundamental. Proteínas de alta calidad, fundamental para el aporte y protección y prevención, fundamentalmente. Carbohidratos complejos y fibra. Estamos hablando de macronutrientes protectores. Las fuentes son las que ustedes ya seguramente conocen: cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, esencialmente. Son carbohidratos complejos, ¿sí? El organismo necesita un proceso para poder extraer la glucosa de esas fuentes, y esto permite tener un mejor control de la insulina. De hecho, incluso algunas azúcares no requieren de insulina para su procesamiento, como el caso de la fructosa porque se comporta como un azúcar complejo, y tiene un efecto preventivo, principalmente a nivel de la microbiota intestinal, porque favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta, así se llama, que tiene una acción demostrada anticancerígena, y porque aceleran también el tránsito intestinal y de esta manera reducen el contacto de los productos supuestamente o eventualmente carcinogénicos en la mucosa intestinal. ¿Sí? Este proceso es esencial también para tenerlo en cuenta. Obviamente que nosotros tenemos para estos dos productos, estas dos macronutrientes, dos recursos que son únicos, ¿sí? Yo la otra vez les mencionaba y a un grupo con el cual estamos hablando que hoy por hoy no existe forma en que vos puedas construir un alimento, ¿sí? En alguna de las comidas principales que contenga esta densidad nutricional con este nivel de calorías. No existe forma. Por más que me quieras dibujar un plan saludable, un plan de plato de comida saludable, no quiere decir que esto sea la única forma, sino que digo que a través de la suplementación hemos logrado resolver las problemáticas de deficiencias nutricionales que la dieta de hoy tiene. Y en este caso, cuando hablamos de suplementación, indudablemente la suplementación de Herbalife, particularmente en función de su fuente original y su fuente natural, hacen de este un producto de elección y ha hecho de este el producto número uno a nivel mundial en suplementación, tanto desde el punto de vista de productos de base proteica, como programa nutricional de control en diabetes, por ejemplo, ¿sí? Y actual y recientemente también en el área deportiva ha sido considerada también la número uno, o sea que ya tenemos 4 número uno a los que ustedes ya conocen habitualmente, ¿sí? El concepto es recibir una carga nutricional completa, pero con control calórico, ¿sí? Esto es aporte de macronutrientes, de micronutrientes, con bajo control, tanto sea hoy por hoy el batido con nuestra proteína, ¿sí? Como la sopa con nuestra proteína, que de alguna manera nos aseguran este aporte nutricional completo. El concepto de la fibra, que hoy mencionábamos, de los carbohidratos complejos, y el hecho de tener y proteger, perdón, la microbiota, a través del aloe, ese conjunto de fibra y aloe hacen de este combo batido, proteína, té, la fibra, el aloe, una base fundamental nutricional que incorporado en tu ritmo de alimentación diaria, ¿sí? Hace obviamente mucho más simple el poder asegurar esta carga nutricional que tu cuerpo necesita, ¿sí? Este concepto hoy por hoy tiene aparte el agregado de que recuerden que de esta manera estoy protegiendo este sistema inmunológico que hoy por hoy se construye a nivel intestinal. Entonces, obviamente que esto se incorpora a un plan de comidas inteligente también, y por eso que
no es solamente el producto, sino a través de los programas nutricionales que tu coach te va a asesorar, o en donde te va a ir dando distintos tips de formas de seleccionar las fuentes de proteína, de carbohidratos y de grasas para que acompañes todo este sistema de alimentación actualizado, si se quiere, para poder de alguna manera asegurar el aporte de todos los nutrientes. La grasa, obviamente el otro macronutriente, indudablemente también confluye en las acciones que tienen que ver con la prevención de cáncer. En este sentido, las fuentes de grasas complejas como son la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas, los aceites de fuentes a partir de pescados de aguas azules, que son ricas en ácidos monoinsaturados y que de alguna manera tienen un alto contenido en omega 3, ¿sí? Y de alguna forma tienen ya claramente demostrada su acción, disminuyendo la inflamación, mejorando la inmunidad, modulando también las vías de crecimiento celular, a diferencia de las grasas trans y saturadas que promueven a la inflamación y que aumentan, de hecho, el riesgo de cáncer. Nuestro caso, sumado a lo que ya veníamos comentando con respecto al batido, la proteína, la fibra, el aloe, el sumar el omega 3, nuestro Lifeline, indudablemente que le va a dar este plus a la alimentación, asegurando todos los días la carga de grasas saludables que tu cuerpo necesita. ¿Para qué? Para reducir la inflamación, inhibir la proliferación celular, de inducir a la apoptosis. La apoptosis es promover la muerte de las células malas, ¿sí? De estas células que son dañinas, ¿sí? O las células que están envejecidas y que tienden de alguna manera, sufrir estas mutaciones que les mencionaba, limitar esta formación de vasos que tienen los tumores particularmente, es decir, una serie de acciones, todas confluyen particularmente en mejorar la perspectiva y prevenir precisamente las complicaciones ligadas a la aparición de esta enfermedad. O sea, este concepto indudablemente también se acompaña de a darle a nuestro sistema el gran déficit que son los micronutrientes. ¿Y cómo influyen los micronutrientes en la generación del cáncer en particular? Y acá tienen en principio considerar las vitaminas antioxidantes, la vitamina C particularmente, la vitamina E, ¿sí? Que también tiene una acción muy protectora, estabilizando las membranas, haciendo más fuerte a la célula, las vitamina A y el betacaroteno, que también modulan esta cuestión de diferenciación celular, protegiéndola de estas mutaciones en particular, o el caso, por ejemplo, de la vitamina D, que también tiene una acción y de alguna forma también muy demostrada asociado con una menor incidencia de cáncer de colon. Fíjense ustedes, la vitamina D, colon, mama y próstata, que la vitamina D siempre hemos mencionado es uno de los grandes déficits de nuestra alimentación, entonces ya empiezan a correlacionar, ¿no es cierto?, estos déficits nutricionales con las incidencias desde el punto de vista estadístico. Todo tiene una lógica, todo tiene una respuesta y tiene que ver básicamente con estas carencias nutricionales de las que les estoy hablando, ¿sí? Y que constantemente hablamos, porque realmente siempre mencionamos básicamente lo mismo, es decir, el problema no es que ha cambiado, lo que estamos dando es un refuerzo sobre la idea y ver cómo y de qué manera tomar decisiones en nuestro, de alguna manera, aspecto nutricional y alimenticio influye mucho en la enfermedad. Los minerales indudablemente también influyen y mucho en la posibilidad de generar cáncer. Si el selenio tiene una acción claramente antioxidante muy poderosa y esto indudablemente protege también al ADN, que sabemos es donde se genera básicamente la mutación, el zinc, el magnesio, el calcio, ¿sí? Ligado a la vitamina D. Y acá para eso nosotros tenemos obviamente un recurso esencial que no solamente está contenido en los batidos o en el PDM, sí que es una proteína también enriquecida, sino también a través del extra cal y el complejo multivitamínico, que me aporta la carga suficiente de vitaminas y minerales, vitamina D, calcio en particular, como para poder asegurar que mi cuerpo reciba, ¿sí?, el aporte necesario, mínimo, ¿sí?, para que de alguna forma yo haga mi parte en la tarea de la prevención, ¿se entiende? Entramos en el tema de los bioactivos ahora, los compuestos bioactivos. Y estos compuestos se acuerdan que no entran ni entre el grupo de los macro ni en el grupo de los micronutrientes, pero que tienen una demostración clara de un efecto positivo en la salud humana. Y acá entran en principio los fitoquímicos, ¿sí? Y algunos de ellos conocidos por ustedes, ¿no?
pero que por ahí no el producto, no la sustancia como tal, como el sulforafano, que bueno, es un caso muy particular, por ahí para o los licopenos, pero sí por ahí el resveratrol, el que toma vino sabe o ha oído hablar y se ha justificado con el resveratrol por su acción antioxidante y antitumoral también. Y la curcumina también es un elemento esencial en la alimentación y india, hindú particularmente, pero que nosotros, y particularmente la cultura ha puesto también, lo la ha incorporado en nuestro hábito alimenticio, pero desgraciadamente las fuentes que utilizamos no son de alguna manera muy de alta biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En general, las formas en que uno tiene de recibirla es o comprando el rizoma de cúrcuma, de jengibre y querer prepararlo, ¿sí? Básicamente los formatos procesados por las dietéticas. Pero en realidad el concepto es la biodisponibilidad. ¿Qué cantidad de esta acción de curcumina llega a estar disponible para tener un efecto realmente positivo? ¿Sí? Y en este sentido, Herbalife tiene un producto que es el Golden Beverage, que está construido con cúrcuma, pero a partir de una formulación, de un procesado precisamente, que es el Pure Gold, que permite tener una altísima biodisponibilidad. Esto asegura con esta pequeña cantidad, con esos 3 gramos que ustedes ven que contiene cada sobre de curcumina, o de este Pure, precisamente una rápida biodisponibilidad en nuestro sistema. Tomarte un sobre de estos por día te aporta una carga de cúrcuma que ni con medio kilo por ahí de rizoma, de comprarte un rizoma en la verdulería te puede generar, y esto obviamente hace a la diferencia en el momento de la selección del alimento, ¿no es cierto? Los polifenoles son otra de las sustancias bioactivas o compuestos bioactivos. Estos están presentes particularmente en el té verde. Ya hemos hablado de esto. Neutralizan los radicales libres, inhiben esta angiogénesis, ¿no? La generación de vasos de los tumores, mejoran la inmunidad. Indudablemente son un elemento fundamental para tener en cuenta. Nosotros tenemos polifenoles fundamentalmente en nuestro té, por su acción particularmente a nivel de la proliferación del tumor, influyen y mucho, insisto, de lo que estoy hablando es de alimentos, de comida, no estoy hablando de tratamientos, simplemente estoy hablando de elementos o de productos que pueden apoyar, respaldar, fortalecer, ¿sí? Un sistema, ¿sí? Que de alguna manera puede ya estar dañado o que de alguna manera yo quiero prevenir. Siempre tienen que interpretarlo como eso, ni más ni menos. No estamos hablando de ningún tratamiento en particular, ni novedoso, ni mucho menos, porque el té como tal es milenario, sí, ya hace miles de años que los chinos lo vienen usando, la India también, y no por esto quiero decir que sea un tratamiento específico para el cáncer en particular, pero sí sabemos que la sección de estos elementos particularmente han sido estudiados e influyen claramente en la evolución del tumor. Los prebióticos y probióticos también y mucho. Ya hemos hablado de la fibra en particular, la fibra activa, tanto fibra soluble como insoluble, influye y mucho básicamente en el funcionamiento del cuidado de nuestra microbiota, y modulan obviamente la inmunidad desde ahí, desde ese cuidado. Pero hay un producto esencial que no quiero dejar de mencionarles, que es el Herbalife Pro. ¿Por qué? Porque precisamente este producto que lo que hace es básicamente es constituir un refuerzo inmunológico a partir de esta fermentación, ¿sí? Si se quiere, de levaduras que es el mecanismo de producción de este producto en particular, es fundamental precisamente para fortalecer este elemento esencial en la protección de nuestros sistemas, que es el sistema inmunológico. Yo creo que el sistema inmunológico es el que más afectado está dentro de todos los sistemas por la transición nutricional. Esto se ha ido debilitando progresivamente y hoy por hoy desgraciadamente no hay nada en la alimentación convencional que nos esté mostrando a lo cual podemos recurrir para mejorarlo. Entonces, acá es donde yo diría que la suplementación cumple un rol radical y básico para poder mejorar, ¿sí? Y en este sentido, tener productos como el Herbalife Pro es un factor fundamental también para incluir. Un poco la idea es qué es lo que uno hace con toda esta información. Y yo creo que un poco es el objetivo, sí, que uno tiene desde acá, desde el promover esto, no solamente mío, sino el de otros profesionales como yo y de otros distribuidores y de otros coaches que día a día transmitimos o tratamos de transmitir este mensaje para que ustedes se lleven esta información.
Porque el fenómeno es el siguiente: una vez que ustedes tienen la información de a quién más, están ustedes de poder transmitirla y compartirla con alguien más. Y quizás compartiendo esa información uno puede generar una decisión de cambio en otras personas. Y quizás con esa decisión de cambio, ¿por qué no promover que de alguna forma su proyecto de vida o su calidad de vida mejore? ¿Sí? De esto así nos sucedió a nosotros, a cada uno de nosotros. Cuando alguien nos comentó o conocimos o entendimos que debíamos hacer algo precisamente con nuestras decisiones de hábitos y empezar a corregirlas para poder mejorar y tener una mejor calidad de vida. Jim Rohn, que es uno de nuestros referentes, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, si se quiere, alguien que nos ha acompañado en este proceso en Herbalife particularmente permanentemente, siempre nos decía: salgamos a afectar a las personas, salgamos a afectar a las personas y de alguna forma transformémonos en agentes de cambio. Esta es un poco la invitación, esta es un poco la propuesta para que de alguna manera, quizás, ¿por qué no?, puedas sentarte con la persona que te invitó a esta charla y, ¿por qué no?, también proyectar una visión diferente de lo que viene de aquí en más. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir este momento conmigo. Nos estamos viendo la próxima reunión, el próximo martes, en esto que llamamos el enfoque nutricional. Nos vemos. Chao, chao.